7:11 de esta mañana de viernes 4 de abril en las voces de la mañana de Lancelot Radio, en la 90.2. Saludamos a Andrés Martínez, muy buenos días. Buenos días, Erika. Y Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Y está con nosotros para arrancar esta parte del programa el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, Enrique Espinosa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, trabajito tuvieron ayer, pero si no me equivoco, afortunadamente no ha pasado nada grave en el sentido de daños personales. ¿Qué nos puedes comentar del temporal de ayer, Enrique? Pues bien, el temporal, pues un temporal que estaba llegando, no sabíamos exactamente cuál era la magnitud de la llegada a Lanzarote y a La Graciosa, y bueno, ayer ya cuando fue la última pasada de radar, pues vimos que ya iba a entrar un viento bastante importante de oeste, que nos iba a hacer bastante daño, y automáticamente activamos todo lo que tenemos de seguridad y sobre todo de prevención, que es lo más importante, porque automáticamente lo que hicimos es crear el PEI para poder trabajar con seguridad y coordinado con todos los ayuntamientos, y pusimos una serie de normas y sobre todo mucha información a la población, que hizo que al final, eso sí, tuvimos todas las cosas cuando hay este tipo de viento tan importante, con esas rachas que puntualmente llegaron a 91 en Tinajo, pues todas las cosas que estén mal sujetas o que tengan un mal mantenimiento se notan. Bueno, no sé si ese fue el caso de la torreta en el campo, porque es que claro, por una parte yo lo puedo ver como un incidente porque he visto también tremendas rachas de viento en otras islas que se han cargado también alguna que otra torreta, pero luego veo la nota de prensa que mandan desde la oposición en Arrecife explicando que tiene un mal mantenimiento. Yo no sé si el caso de esa torreta o todavía hay que estudiar si estaba en buen estado, estaba bien mantenida, no sé. En el suelo estaba, pero lo que hay que mirar ahora es que si tenía mala la subvención, cuando llevamos tiempo con tiempos malos, con bastante viento, y todo eso es que tiene que tener, pues habrá habido alguna subvención, algo de que estaba sujeto porque estaba poco a poco erosionándose, y ya con este último viento, pues lo que hizo es que se cayera ya definitivamente. Menos mal que se suspendieron todas las actividades al aire libre y no había nadie allí, y por eso se suspenden las actividades al aire libre, pues cosas que quedan sueltas, cosas que para que no produzca un incidente con personas dentro. Entonces lo único que se activa todos esos planes para prevenir, que es lo que se hizo ayer. La verdad es que nosotros tuvimos unas 15 incidencias a lo largo del día, muchas de esos de palo, de endesa, de pérgola, que pues si tienen, a lo mejor lo ha hecho algún machimbrado mal hecho, un tornillo que no se ha puesto en buenas condiciones, ahí es cuando se nota, porque ahí que vas a ver tú pagas una cosa y si está y tú crees que está totalmente bien sujeta y coordinada, para eso lo pagas. Pero bueno, ahí ya poco a poco puedes hacer, en una casa aquí en Arrecife, una contraventana, pues todas esas cosas, pues se estaba ahí, y lo bueno es que automáticamente reforzamos el servicio y automáticamente llegamos a todas las incidencias. En un momento pudimos solucionar los problemas, y hoy pues ahora se valorará todo eso y la gente pues pasará a su seguro o solucionará ya los problemas que tuvimos ayer. Compañeros, no sé. Sí, buenos días, Enrique. Yo quería preguntar un poco cómo estuvo la isla, las islas, tanto Lanzarote o La Graciosa, en conexiones, me refiero tanto aéreas por aeropuerto o marítimas por los puertos, me refiero La Graciosa. Bien. Sí, hubo un momento, creo que se cerró Los Mármoles, incluso el Armas tuvo que atracar en el muelle de cruceros, creo que... Sí, pero bueno, pues fue circunstancial porque el mar de viento de intensidad 7, y entonces cuando cogió la hora, nosotros llamamos la virazón, ese horario donde se mezcla el viento todo, cuando esos cambios de marea, marea pues alta el viento también, ¿no? Sí, marea alta, Sí, pues sí. entonces por prevención, pues hicieron, era más seguro, no había nada, pues es el capitán marítimo lo decidió. Yo creo que son decisiones que se toman con datos que estás teniendo y viendo y automáticamente un fenómeno observado que para nosotros no iba a ser más que amarillo, pero después se subió de amarillo y casi estábamos rozando ya en naranja. Pero por eso, tú ahora mismo con el tema del cambio climático, no sabes por dónde va a llegar, si te llega o no te llega, o si te llueve un día o no te llueve, y estamos todo el día casi viendo de hora que oye, pues te está llegando algo fuerte, automáticamente tienes que activar todos los servicios, y yo creo que la coordinación es lo más importante, y yo creo que llegar, gracias a ustedes, llegar a todos los ciudadanos
de la isla de Lanzarote y La Graciosa a través de los medios de comunicación es lo más eficaz que estamos teniendo. Mira, y ahora te dejo, Valentín. Mira, Enrique, que creo que ayer entraste con Pedro Martín en el PG Verde. Se cumplió palabra por palabra lo que le dijiste, porque él lo comentó en el café. Dice, no, primero viento y después por la tarde lluvia. Y cayó una que yo no sé, Enrique, si no hubiéramos tenido ese viento en una zona como Arrecife, claro, se hubiese inundado, ¿o no? Sí, claro. El problema es que gracias al viento no se estacionó. Y entonces pasó largo, y soltó el chaparrón y siguió largo. Lo teníamos calculado, que venía también debilitada del norte de Tenerife, y entonces ahí sí cayó agua, ahí cayó mucha agua, y es buena que caiga agua. Y el problema es que pasó, y el problema es que al no estar zonificada la isla de Lanzarote, tiene que afectar la delantera. Nosotros queríamos que afectó un poco más al norte no se nota porque además es buena ese agua, pero bueno, no resiste de nada, que entras en vías urbanas y a todo el mundo pues mira al cielo y tiene un poquito más por tema de las infraestructuras que tenemos. Claro, Valentín. Sí, buenos días, Enrique. Con el días. tema de la caída de la torreta en el campo de la Altavista, yo creo que al margen de que bueno que pues estuviese mejor o peor instalada, que eso ya se verá, hay un mensaje claro, ¿no? Es decir, la importancia que tiene, por ejemplo, las recomendaciones que se hacen y el haber prohibido digamos las actividades al aire libre por la tarde, porque imagínate que bueno que no se hubiesen prohibido y que se hubiese estado celebrando un partido, podía haber sido algo catastrófico. Y después otra cosa, Enrique, y después otra cosa, Enrique, que ayer oía algún responsable del 112 también hablando de que, oye, de que en el día de hoy también hay que estar un poco con ojo avisor, quiero decir, porque después de la acción de un viento tan fuerte, es posible que a lo mejor algún tipo de infraestructura, de algún edificio, de alguna casa, lo que sea, todavía pueda estar a punto de caerse, y hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Sí, ahora la revisión más se notó para el tema de que ayer iba a ser FEAGA y se suspendió lo de Fuerteventura, y lo que se decía es que cuando tuvimos la reunión con todos los de Cabildo, lo que se decía, oye, cuidado que son infraestructuras de kitty-bong, ¿sabes? Son muchas carpas, a partir de las 8 empieza todo para verde, está bien, pero mañana, antes de hacer la inauguración, haz una inspección de todo el recinto ferial, porque va muchísima gente a ese tipo de eventos, ganadero yo creo que va en todas las islas, antes de dar el permiso de que se pueda hacer, porque son muchas carpas. Si hubiéramos tenido nosotros ese mismo evento aquí, porque lo hacemos muchas veces, grandes eventos, pues lo mismo lo quería decir, a grandes eventos que son de kitty-bond, después sí, ahora mismo hay que ver todas las instalaciones municipales, porque el viento arreció de una manera muy importante. Entonces, hacer una valoración, yo creo que los técnicos municipales, el parque móvil habrá de todos los ayuntamientos, hará una revisión de cualquier cosa, porque cualquier cosa que no se ha caído o quede suelta es un peligro al día de hoy, porque puede caer en un momento dado, porque el día, aunque hoy va a llevar un poquito, una lluvia dispersa, pero bueno, y se va a ir nublando, no va a haber ese viento, pero da igual, ahora si una cosa ya quedó erosionada, para el siguiente que venga va a caerse. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, agradeciéndote como siempre tu disponibilidad y que estés con nosotros. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días a todos. Gracias. Bueno, yo con el viento de ayer no, o sea, me pareció casi no consigo llegar al coche, y es un tramito aquí entre el hotel y el parking. Me alegro de que no haya pasado nada grave. Creo que en toda Canarias resultaron heridas 2 personas, creo que fue en Gran Canaria justamente, con lo cual, y habrá que dilucidar lo del tema de la torreta, porque eso sí que me sorprendió ver la nota del Partido Socialista, porque lo que unos podríamos achacar, oye, incidencias del viento, y lo acaba de explicar Enrique, si las cosas no están bien. Lo que pasa es que el Partido Socialista en Arrecife, a veces me confundo porque metieron ahí como 3 cosas distintas. La inversión en la misma nota de prensa, no sé si la vieron, metieron la torreta, metieron, criticando, ¿no?, la falta de responsabilidad del gobierno, metieron una inversión que se está dando a una empresa por el tema del pabellón de Argana, y metieron también el tema de que la concejala de Deportes, Elizabeth Merino, se encuentre promocionando, según ellos, pues yo no lo sé, la Feria de Abril. Esto es allí. Y entonces, claro, es que cuando se mezclan tantas cosas, pues yo no sé, pero bueno, política. Hombre, a ver, habrá que ver exactamente
si la torreta esa, por ejemplo, estaba bien instalada o no. En cualquier caso, el viento tenía la suficiente fuerza y era muy virulento, que en Gran Canaria, por ejemplo, partió una torreta de electricidad o marquesinas. Quiero decir que bueno, que también aquí ha habido desperfectos en algún hotel también, creo, en el Santos en Playa Blanca. Y bueno, y entonces quiero decir, la fuerza del viento, de por sí, por muy bien instalada que estuviese esa torreta, es posible que la pudiese tirar, porque hemos visto que ha tirado otras instalaciones o mobiliario que también estaba bien instalado. Pero vamos, si ellos creen que no estaba bien instalado, pues lógicamente el ayuntamiento ahí tiene que actuar. Pero yo insisto en el mensaje importante de que a veces decimos, oye, pues aquí resulta que venía la cola de la borrasca empezaba por el oeste, empezó por La Palma, que fue de las más, digamos, azotadas por el viento, y después siguió norte de Tenerife, norte de Gran Canaria, sobre todo, o oeste de Gran Canaria, zona de Galda, Arguía, etcétera, y después llegó a Lanzarote, sobre todo también a la zona oeste y a municipios de Tinajo, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí llegó con vientos de, no sé, creo que el máximo estaba en 90, 91. Pero es que después en Tenerife o en La Palma, que casi, vamos, era... Sí, La Palma tuvo 111 kilómetros. Por eso, decir, si ese viento llega a llegar también con esa potencia a Lanzarote, no, aquí pasan más cosas. A lo mejor pues, tenemos mayores problemas, con lo cual, por eso digo que es importante que las recomendaciones y las provisiones que se hagan en relación con determinadas cuestiones planteadas desde la administración, por mucho que después más vale prevenir que curar, eso está claro, pero que sí que se hayan tenido en cuenta, porque lo de la torreta, imagínate que no hubiésemos prohibido las actividades al aire libre y hubiese un partido de niños. O sea, eso Hombre, aquí lo único que digo yo, por la crítica o la denuncia del PSOE por las instalaciones de la cancha, yo entiendo o quiero entender que ellos ya lo han denunciado anteriormente, porque si no, esto sería como, haciendo el juego de palabras, sería oportunismo como, político. Sí, o hacer leña de la torreta caída sería, ¿no? Porque, claro, porque si tú lo que dices es cuando ya ha caído y empiezas a decir, es que esto está mal, y tú no lo has denunciado, a lo mejor, y no lo sé, a lo mejor el PSOE sí había denunciado que esas instalaciones estaban de forma incorrecta, entonces ahora le viene a decir, oye, mira que se había avisado, no lo sé, tendríamos que preguntarlo. De todas maneras, como tú bien has dicho, se tomaron las medidas correctoras, por decirlo de una manera, en el sentido de que nadie estaba por ahí, y es verdad que es difícil de controlar cualquier tipo de instalación con tanto viento, ¿no? Afortunadamente, como dice Erika, 2 heridos en toda Canarias con unos vientos y un temporal y tal, no sé. Nosotros también, es que el viento puede ser también más dañino que el agua, por lo menos sí, puede ser, convierte a los objetos en peligrosos, pero es verdad que también nosotros también estamos más acostumbrados, por lo menos en Lanzarote también, a vivir con vientos más o menos fuertes. Pero es verdad que si te viene un delta o te viene tal, es que eso ya está muy y que con viento sí, lo que pasa es que después ¿no? Que era un viento huracanado, es decir, que tiene unas rachas de repente que te pega un pelotazo y entonces ahí puede acabar a arrastrar con todo, ¿no? Será sobre todo el mayor problema de esta borrasca Nuria. Llevamos 24 minutos hablando de la borrasca Nuria, vamos a cambiar de asunto, chiquillos, que me van a llamar la atención. Venga, ayer se producía la reunión interministerial en Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Estaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Saben que está coordinando todo entre Estado y porque también estaban las responsables de infancia, de adolescencia, de juventud, familia, en fin. Entonces, conclusión de ese encuentro, que se haya trasladado a los medios, que se van a establecer diversas reuniones de trabajo porque hay que estudiar caso a caso pues esas 1.008 solicitudes. 1.008 solicitudes corresponden a 1.008 menores que piden asilo y protección internacional. Entonces, el ministro Torres explicó que se va a estudiar caso a caso. ¿Por qué me sonrío? Porque estuvieron en la misma reunión, disponen de los mismos datos, pero las alternativas y soluciones parece que ahí sí que hay matices. Salieron con matices distintos, Clavijo y Torres. Por una parte, Torres decía hay que valorar caso a caso y que en cualquier caso el Supremo no habla ni de que no establece que los menores tengan que trasladarse fuera de las islas, ni tampoco quedarse en las islas, era lo que decía, ni quedarse ni marcharse. Claro, a mí me podemos tender a pensar que dice, oye, que el tribunal no establece que tengan que trasladarse fuera de las islas, con lo cual
uno se queda, pero no, dijo, ni quedarse ni irse. Como que no lo especificaba el Supremo. Y Clavijo decía, bueno, yo entiendo que viendo esto dice, sí, estudiar caso a caso sí, porque hay que hacerlo, porque algunos están con familias de acogida, otros no. Dice, pero los otros, los que están hacinados, eso es lo que el tribunal ha visto y eso es lo que el tribunal quiere que se solvente. Si los dejas en Canarias, no vas a solventar nada. Entonces, Clavijo sí que se mostró ahí como... pero bueno, aquí hay reuniones, no lo sé. Yo ya con esto... Yo no sé qué pensar. Ya, mira, ya ayer más o menos lo comentamos un poco, ¿eh? Yo, por ejemplo, le pregunté al presidente del gobierno si, vamos a ver, si al final resulta que los 1.000 niños o los 1.000 y pico niños malienses que han pedido asilo van a quedarse en Canarias, porque lo que sí que es verdad es que tienen que estar bajo la tutela del Estado, eso es lo que ha dicho la sentencia del Supremo. Pero claro, pueden estar en Canarias, en Andalucía, o sea, tendrá que distribuirlo. Tiene una lógica pensar que el tema del asilo tiene que ser uno a uno, es decir, son 1.000 niños, pero no vas a ser un asilo colectivo, tendrás que ver las circunstancias de cada uno de los niños, eso lleva informes de cada uno de los niños y lleva, bueno, tienen que intervenir el Ministerio, el Gobierno Central para establecer cada caso concreto, eso lo entiende cada uno, pero efectivamente, vale, que me estás diciendo que eso va a tardar y que eso va uno a uno, vale, perfecto, pero hemos quedado que el resto de los niños se tienen que distribuir entre todas las comunidades autónomas, entonces teniendo en cuenta que 1.000 van a estar aquí, hombre, en un momento determinado podía llegarse al acuerdo de que los niños que han pedido asilo sean los que formen parte de la cuota que le corresponde a Canarias, es decir, Canarias se va a quedar con de los 5.000 se queda con 2.000, ¿no? Creo recordar, ya con tantas cifras estamos hablando de niños y de estas cantidades y la verdad es que uno flipa. Pues a lo mejor que los niños que han pedido asilo formen parte de esa cuota que va a tener Canarias de menores migrantes en función de la modificación del artículo 35, ¿no? de la ley de extranjería. No sé, pero es lógico que a uno se le ponga la mosca detrás de la oreja, porque después hay una cosa, decía el presidente... el ministro Ángel Víctor Torres, no, es que, hombre, el Supremo puede entender que es que, claro, que esto se tiene que hacer poco a poco y que no se puede... Oye, sí, se tiene que hacer poco a poco, pero se tiene que hacer de forma urgente, porque Canarias sigue ¿Sabes por qué se tiene que hacer de forma urgente y por qué hay tanta presión? Porque son 1.008 niños. 1.008 niños no llegan en un día a Canarias pidiendo asilo. ¿Qué ha pasado? Que no se les ha dado lo que venían pidiendo cuando se les tenía que dar, con lo cual a mí me habla de fracaso en la política de asilo y protección que ofrece España. ¿Me explico lo que quiero decir? No se ha estado cumpliendo con esos menores. Ha estado cumpliendo Canarias, en la medida que puede, tutelando a menores. Pero es como si... o sea, no sé si ustedes lo ven así, pero a mí me da la sensación de que se ha estado ignorando de facto el hecho de que son solicitantes de asilo y protección. No hemos hablado de esto claro, hasta ahora. Habría que ver si a ver, claro, evidentemente son no se hacían distinciones, niños, claro, son 1.000 niños al mismo paquete, ¿no? Y no llegaron todos en un mismo día, es decir, han ido llegando de forma escalonada durante los últimos meses. La cuestión es saber si cuando desde el momento que han llegado han pedido asilo o lo han pedido asilo a posteriori, y después otra cosa, es decir, esto va a sentar un precedente. Es decir, todos los niños que vengan del Sahel, de la zona subsahariana y que vengan a lo mejor de Mali, ya de entrada sabes que van a pedirte asilo porque vienen por otro conducto, ¿no? Claro, porque vienen además de un estado ahí, bueno, de una guerra que hay, de conflicto, un conflicto armado que hay, y aparte también es que bueno, había incluso pues solicitudes de asilo por violencia sexual, ¿no? Por el tema de las ablaciones y tal, lo comentaba ayer el presidente Clavijo. Entonces ya vamos a saber que probablemente el mayor porcentaje de niños que vengan de esa zona van a pedir asilo. Sí, no, yo lo que estaba pensando un poco, yendo al origen del asunto, es que el Estado, o sea, estamos hablando de que ya el año pasado a esta altura ya se hablaba de que cuidado, que cuando llegue el buen tiempo, o sea, estamos hablando de hace ya un año de esta situación. Ya había que estar buscando acomodo, ya tenías que estar buscando. Si la fórmula no la conseguías, que era lo del cambio de la ley, del artículo 35, si no, se podrían articular
otras medidas porque al final se tenía que solucionar este problema. Pero no se hace nada. Es como cuando el otro día pasaba en Tías, el ayuntamiento de Tías, es decir, un funcionario que se encarga de los certificados de residencia se va a jubilar. Eso tiene día exacto, ¿sabes? Lo sabes 10 años antes. Y no, llega el día y no tienes al sustituto preparado. No, es que las cosas de contratación, nada. Tú lo tienes o no lo tienes, o sea, tú tienes las cosas preparadas. Otra cosa es verdad que todo con la administración pública es muy complicado, pero esto ya se tenía que haber estado haciendo un trabajo yo lo decía alguna vez, no sé, ya tendría que haber una especie como de oficina central coordinadora. Tendrá que haber alguien que empiece a decir, no, cuando usted me lo da a mí y yo distribuyo, ¿cuáles están libres? ¿Qué tiene tal? Alguien tiene que coordinar eso, ¿no? Lo que no puede haber es que a cada comunidad, no, es que yo tengo plaza, pero ¿quién sabe cuántas plazas? ¿Qué tipo? Porque claro, cada niño, cada edad tendrá sus propias características. Y aquí lo que le pasa es eso, que llega el momento con una sentencia, bueno, es como nada, como si volviéramos a un año antes, es que no hay nada. Entonces, al final, ¿qué es lo que puede pasar? Que se cambian a los chicos de edificio, por decirlo de una manera, y se cambia en vez de a uno que está tutelado por el gobierno de Canarias, que pase, imagínate, a un CATE o algo, no sé, lo que tenga el Estado, y al final ese niño pues también tiene que estar, a lo mejor quedará más, igual o más hacinado incluso, a lo mejor, porque a lo mejor el Estado no tiene preparado como aquí 6, 7, 8 casas distintas, sino a lo mejor los tienes que poner todos juntos, y a lo mejor pues tienes el mismo problema, esos chicos no están detenidos ni nada, tienen que salir, pero ¿a dónde van? Y volvemos a lo mismo, yo lo que veo es que las cosas al final muchas veces es falta de trabajar. Por eso cuando la gente dice las concesiones a empresas privadas, pues claro que todo sería más idílico si fuera público, porque te eliminas un plazo, terminas un valor añadido que tienes que pagar y además tienes una gestión pública. Pero es que a veces las cuestiones con la administración pública son tan lentas, son tan como... Es decir, si una empresa funcionara así, si una empresa funcionara como el Estado o como las administraciones públicas, nada, estarían en quiebra. Y por eso digo yo que Clavijo aquí cuando se encuentra una situación en la que le están diciendo algo, y yo creo que él está viendo, pero si aquí no tienen nada preparado. O sea que todavía queda mucho y me imagino que esto era un impasse provisional, porque todo esto es para dar tiempo a la creación de las plazas que tiene cada uno. Pero... No, vamos a ver. El próximo día 9 se cumple el plazo el día 9 se cumple el plazo para que le den una solución, entiendo yo, según el Supremo, para que se le dé un plazo a la acogida con garantías de esos menores y respetando sus derechos. Sí, pero yo no me refiero a los exiliados, yo me refiero a todos. A todos, me refiero, vale. refiero a la aplicación de lo que era el reparto con el cambio del artículo 35 y que tal, porque esto es una vía, estos son 1000, pero es que hay que proceder al resto, a lo que tal. Entonces esto sería como una forma más rápida, porque uno piensa cuando vio la sentencia decir, no, es que ya para Madrid, los mandamos a Madrid, que los distribuya. No tienen nada, lo que va a pasar el día 9, has dicho tú. A ver, es que son dos fechas. Van a cambiar de sitio. 9 es el plazo el auto del Tribunal Supremo que instaba al Estado a cumplir sus competencias en materia de asilo y protección a los menores, se cumple el día 9. Es decir, que yo entiendo e interpreto yo, que no soy ninguna experta en leyes, entiendo yo que era el plazo para que el Estado diera una solución, pero ya Valentín decía, es un proceso largo, hay reuniones, los propios Clavijo, Torres lo reconocían ayer, con lo cual yo entiendo que dentro de esos acuerdos, dentro de esas reuniones, lo habrán hablado en la reunión de ayer, no lo sé, pero imagino, a no ser que Canarias denunciara ante el Supremo, mira, que se ha cumplido el día 9 y no lo han hecho, que no creo que Canarias lo haga, sino que Canarias, Canarias querrá, entiendo yo, continuar en esa línea. A ver, es lo que digo, ayer las cosas fueron bien en el sentido de, oye, al menos ya se están dando pasos. Y yo estoy convencida de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, están por la labor pero tienen que hacer entender muchas cosas en Madrid. Madrid me refiero al gobierno central. El gobierno central está a la gresca con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son unas insolidarias del carajo. Entonces, ¿cómo te explico el panorama español que tenemos?
Que Hombre, somos... yo lo que creo que haría en este caso, también siendo Clavijo, y yo entiendo que yo coincido contigo, Erika, en que efectivamente Clavijo le va a decir, oye, sí, lógicamente entiendo perfectamente que estos 1000 niños pasan ya directamente a ser tutelados por el Estado, pero claro, a lo mejor en el proceso en el que tiene que ser el reconocimiento, aceptación y aprobación del asilo político, pues va a llevar un tiempo. Yo permito que sigan estando en Canarias, pero tú asegúrame que vas a hacer cumplir la ley, que tú les vas a decir a las comunidades autónomas que el resto de los niños, según los acuerdos de distribución, se van a realizar de inmediato. Porque claro, recordemos cuál es la posición de las comunidades autónomas. No, es que nosotros ya tenemos, salvo Cantabria, creo que era, que decía que tenía 14 plazas, alucina. El resto decían que estaban ya a tope, que estaban hacinados. Pero mira, es que lo que decían es que si están hacinados es que no tienen recursos para meter a más. Entonces, oye, el Estado tiene que decirle, mira, lo siento, tú tienes que buscar, igual que buscó Canarias en su momento, unas salidas para que estos niños puedan estar en un sitio vivible. Pero fíjate una cosa, estamos que en España no hay ahora mismo sitios donde, lo han dicho las comunidades autónomas, no hay sitios donde los niños puedan estar. O sea, imagínate ya, ese es el primer paso, que es el más complicado. Pues ya ni te cuento qué pasará con esos niños una vez que estén ahí. Se despreocuparán. Esa es la idea, que el Estado porque esto también hay que entenderlo, entiendo yo que el Estado en su búsqueda de garantías no puede decir... impongo a las comunidades, que lo puede hacer, lo puede hacer por ley, y sería lo que Canarias rabiosamente y después de tanto tiempo en emergencia pediría, pero siendo mejores que ellos, porque así de claro lo digo, entiendo que el Estado diga, mire, sí, yo lo podría hacer por ley imponiéndolo, ¿y cómo van a tratar a esos chicos? Porque hay que tratarlos bien. Es más, hay que tratarlos con una sensibilidad distinta, porque vienen huyendo de cosas serias que nosotros ni conocemos, ni hemos visto, ni vamos a ver nunca en la vida. Ya, pero entonces, yo creo que nosotros no somos mejores, no somos mejores. Solo que nos tocó a nosotros a recibir a los chicos. Entonces, ellos no han tenido el problema. Cantabria se ha ofrecido, pero en La Rioja, los otros no tienen. Entonces, Canarias es como es, Andrés. La gente canaria es como es y lo ha sido toda la vida. Sí, somos un pueblo emigrante. Somos un pueblo emigrante. Es que te lo recuerdo. No, sí, en serio. Todos, y España también. Sí, yo sé que circunstancialmente le hemos buscado la solución. Evidentemente, es que no. Hombre, si fuéramos asturianos, no sé pues. Si me he explicado. Lo que quiero decir que a nosotros nos tocó, tuvimos que hacerlo. A ellos, como no lo tienen, no lo hacen, entonces le tienes que obligar, que es un poco lo que estaba diciendo Valentín. Tú lo que tienes que hacer es obligarlos a que tengan las instalaciones y tengan todo preparado. Y si no, hazlas tú. Y luego ya, no sé, la concesión que tenga que hacer o que cada comunidad autónoma lo haga. Lo que pasa es que ellos, si tú, como no los tienen, dices, oye, ya tengo mis problemas. Y no amplían sus instalaciones porque no los tienen en las calles. Entonces, por eso te digo, y evidentemente, claro que sí, claro que tienes razón, en el sentido de que ahora demuestran muchísimo más egoísmo. Ahora, si tú coges y le plantas ayer, coges un avión, le plantas 200 menores, vas a ver tú cómo buscan una solución. Porque al final es que crea muchos problemas, muchos tensionamientos que ha habido aquí, porque son menores, son chicos, no hacen nada, pero son gente que hay que también buscarles un acomodo. Y yo por eso digo, hasta que no se lo obligue, las comunidades no van a hacer nada. Cambiamos de asunto. El consorcio va a reclamar a Canal Gestión 1,5 millones depositados depositados en su momento en la legislatura pasada. ¿Por qué se depositaron? Pues en previsión de una posible subida de la tarifa. En la asamblea de ayer, para que conste en acta, no, pero en la asamblea de ayer, para que la gente lo sepa por si no lo saben, esta medida contó con el voto en contra de parte de los ayuntamientos de Tías y de Aría, la abstención de San Bartolomé y Yaiza y el voto favorable de Cabildo, Arrecife, Teguise y Tinajo. Me parece también destacable sobre este asunto, y ahora me cuentan ustedes, decir que, claro, ante una posible subida de tarifa, lo que quiso hacer el gobierno anterior era, curarse en salud. Pero igual pusieron la tirita antes de hacerse la herida, e incluso no iba a haber herida o no se hizo... Se hizo lo que se consideró correcto, entiendo. La cuestión está en que la Comisión de Precios de Canarias entendió en su resolución
que aunque la subida sí estaba recogida, porque esto es importante decirlo, sí estaba recogida en el contrato de explotación, a razón de aplicar el IPC anual más un punto, las pérdidas en la red de distribución resultaban incomprensibles y no procedía un incremento de la factura de consumo, que por entonces eran superiores a las que tenemos ahora. Eran de alrededor de un 60% del agua que se producía se perdía. Ahora tenemos alrededor de un 56%. Entiendo yo que esa es la explicación. Para mí no sé si lo estoy entendiendo bien y si me estoy explicando. Para mí hay una lectura aquí política tremenda. Es decir, yo creo que de las pocas veces que igual actuó en algo el grupo de Dolores Corujo, con cierto sentido de la responsabilidad, es decir, había unos informes que decían que se va a tener que subir la tarifa y se va a tener que abonar un dinero. Se hace y luego sale esta comisión de precios, sale este informe. Y bueno, ahora se va a reclamar. Lo que no puede ser es que la obsesión que ha tenido el PSOE con Canal Gestión, obsesión, y le llega ahora una oportunidad de ir a la Asamblea del Consejo y decir, vamos a reclamarle 1,5 millones de euros, y votan en contra. Pero es que no pasa nada, que si, oye, que tú lo hiciste, Dolores Corujo, lo hiciste con responsabilidad, con buen sentido, con buen criterio. ¿Cómo no se le va a reclamar? ¿Por qué votas en contra? ¿Porque lo ha llevado Osvaldo Betancourt? Yo creo que eso es una estupidez. Es que no tiene otra palabra. Yo creo que aquí tienen que ir, como han ido siempre, contra Canal Gestión, y más ahora, y reclamarle 1,5 millones. Si luego ahora Canal Gestión lo lleva por donde sea y sus abogados o lo que sea no lo consiguen y tenemos que ese 1,5 millones no nos lo devuelven, pues ya está. Pero es que tienen una oportunidad excelente de ir contra el que ha sido el gran demonio, del que se culpabilizó de todos los males del agua de Lanzarote. Y ahora, no, si es por ello, no se va a reclamar ese 1,5 millones de euros. Yo no lo entiendo, la verdad. Hombre, hay que tener claro una cosa, es decir, Canal Gestión tenía derecho de subir las tarifas, porque eso es lo que decía el contrato de explotación del ciclo integral del agua. Es decir, decía que a partir del cuarto año, el ciclo se adjudicó en el 2013, o sea, a partir del 2017, ellos tenían que podían subir el agua en función de esos criterios, ¿no? La subida del IPC, del índice de precios al consumo, más un punto, y ya está. O sea, que eso estaba establecido ahí. Es decir, ¿qué IPC teníamos en el 2017? Tanto. Pues eso, teníamos un 2%, pues un 2%, un 3% era la subida. En el 2018, el 2019, todo en función del IPC más ese punto. En su momento hubo, porque esto lo ganó incluso Canal Gestión en los tribunales, ¿no? En el contencioso administrativo, creo recordar de que lógicamente era un derecho que le correspondía por contrato y por acuerdo. Entonces, ¿qué pasó en su momento? En su momento hubo una discusión entre el propio consorcio del agua y Canal Gestión en relación a sobre qué cuestiones se aplicaba esa subida del IPC más un punto. Si era sobre, no sé, criterios de producción de agua, de explotación, no sé, no recuerdo exactamente. Pero ahí hubo un conflicto. Por eso en su momento no se pagó. Pero teniendo en cuenta que después había una sentencia de los tribunales que decía que lógicamente había que pagarle, me parece fenomenal que se intentara, que se tenga que pagar, ¿no? Pero claro, es que resulta que hay una cuestión que lo especifica también el contrato, que toda subida de la factura del agua a los consumidores, a todos los consumidores de Lanzarote y La Graciosa, tenía que hacerse en función también de los criterios de la Comisión de Precios de Canarias, que es un órgano que depende del Gobierno de Canarias y es el que establece este tipo de cuestiones, si corresponde o no. Es decir, su informe es vinculante. ¿Y qué pasa? Que no pagaron sin tener en cuenta lo que decía la Comisión de Precios de Canarias. Y la Comisión de Precios le digo, oiga, pero ¿cómo les va a subir ustedes la factura a los consumidores si es que resulta que tienen una pérdida del 60%, si es que eso funciona o sea, ¿cómo le vas a subir a la gente a la que le estás cortando el agua, no le llega bien el CNE, le vas a subir encima la factura? Eso no entra en cabeza de nadie. Y claro, entonces se apresuraron a pagar ese 1,5 millones y tenían previsto ya en los presupuestos otros 3,5. O sea, iban a pagarle 5 millones por la subida de la
las tarifas, que probablemente fuese eso y mucho más. Por Bueno, fuese por la actualización, fuese bastante más. Pero oiga, resulta que es que no invirtió nunca nada en la anterior legislatura en mejorar digamos, las tuberías, que eso sí que le corresponde, la mejora de las tuberías y el cambiarla al consorcio del agua, pero sí que se apresuró de una forma sin tener todos los informes concretos a anticiparle un pago a Canal Gestión. Eso es lo que llama poderosamente la atención, y efectivamente diría también lo que llama poderosamente la atención es lo que acaba de decir Andrés, ¿no? Es decir, cómo te opones ahora que se le está pidiendo que tienes el respaldo de una resolución de la Comisión de Precios de Canarias, o sea, del Gobierno de Canarias, que te dice que no hay ahora no se puede subir las tarifas porque de entrada es que hay incumplimiento de contrato, hay pérdidas que no están previstas en el contrato. Tú te comprometiste en ese contrato, vale, nosotros nos comprometimos a permitirte que tú le subieras la tarifa a los ciudadanos a partir del cuarto año, o sea, a partir de 2017, vale. Bien, ese es el compromiso que hemos aceptado entre todos, pero hay otro compromiso que hemos aceptado en ese contrato, que es que tú me estás diciendo que vas a invertir una cantidad de dinero que ya se está viendo que no, según los informes que hay analizados, no se ha invertido todo. Y segundo, otro de los acuerdos o de las cláusulas, si quieres, de ese contrato es que tú ibas a reducir las pérdidas hasta un 30%. Es otro incumplimiento, es decir, se han duplicado esas pérdidas, con lo cual, es decir, yo creo que en este caso el consorcio está en una posición de exigirle evidentemente ese dinero que ya se pagó, y los alcaldes socialistas deberían apoyar esta cuestión, pero no, siguen metidos en el monte, es decir, en el tema del agua se han tirado al monte y quieren boicotear. Y oye, San Bartolomé no me sorprende, pero mira, ayer lo decía Pedro también, es decir, ¿qué significa que te abstienes? Claro. ¿Que estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lógicamente porque no estás a favor. Claro, no estás a favor. Entonces, hay una posición ahí como muy, muy, muy rara, pero sí que sorprende que, al contrario de los alcaldes socialistas de Tías y Aría, por lo menos en San Bartolomé, alguna cosa positiva han tenido que ver para que se hayan abstenido. No, y que también esto del consorcio, al ser un 60% el Cabildo, el 40% de los 7 ayuntamientos, parece que el voto del ayuntamiento es como para hacer política, que el PSOE se le da bien. Entonces, no, voto en contra y tal. Y de aquí cuando Dolores Corujo, que sí votó a favor de la concesión a Canal Gestión, es decir, que todo queda registrado. Y aquí, si algún día llega ese 1,5 millones o no llega ese 1,5 millones, habrá que decir, oye, es que ustedes votaron en contra. Evidentemente, como con buen criterio, el grupo de gobierno del Cabildo tiene el peso y vamos a ir, o se va a ir, contra la empresa concesionaria para reclamar lo que se considera justo. Ya veremos, y que cada uno haga la oposición de la manera que quiera. Es que fíjate, sumando, resulta que con el tema de la emergencia hídrica, en los presupuestos de 2024, el gobierno de Canarias le dio al consorcio del agua 5 millones, ¿no? Para un nuevo bastidor, que son 10.000 metros cúbicos, creo recordar. 5 millones, más el 1,5 millones que te tiene que dar Canal Gestión, ya tiene los 6,5 millones, que es lo que te vale el bastidor para poner en producción 10.000, más las membranas, que son otro 10%, etcétera. Oye, estamos hablando de que puede haber un cambio significativo en la situación que tenemos ahora mismo. O sea, que no estamos hablando de tonterías. Entonces yo entiendo que aquí hay que dejar a un lado la política, pero estamos viendo que eso es que esto ahora un poco a colación de lo que has dicho, me recuerda un poco a lo que explicaba o lo que pasaba ayer, que estaba el consejero de Ordenación del Territorio y Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, en el Café de Periodistas, hablando de qué, pues del principal documento que tiene entre sus manos ahora mismo, que es el borrador del plan insular, y dando un poco las explicaciones. A mí me sorprendía el tema de por qué porque esta semana tuvimos pleno en el Cabildo y afirman con tanta contundencia unos y otros lo que se puede hacer y lo que no, lo que está bien y lo que no, que al final la gente, yo personalmente me confundo. Y eso que estoy pegada a la rabiosa actualidad, como quien dice, pero no veo una voluntad política real, en este caso por parte de la oposición, lógicamente, porque el gobierno está trabajando como cree. Que igual yo he dicho aquí que igual las formas estuvieron mal, por ejemplo, con el tema de presentar el borrador en Tenerife antes que a los ayuntamientos. Pero igual que digo una cosa, digo la otra. Entonces no entiendo a qué viene, porque yo no sabía que lo de los 104.000 metros cuadrados, ¿sí? 104.000 metros de suelo turístico ya retirado en ese borrador del plan insular, se ha conseguido, no porque se ha conseguido mediante acuerdos.
que el Cabildo ha estado trabajando uno por uno. Eso lo explicaba ayer el consejero, ¿eh? No lo digo yo, lo explicaba él. Entiendo que yo no tengo por qué poner en duda su palabra, de propiedad privada por propiedad, hablando con esa gente que tiene derechos adquiridos y que no se les pueden quitar así como así, porque faltaría más que vinieran a mi casa a quitarme lo que yo me he comprado o lo que yo he conseguido con el sudor de mi frente. Entonces, que se han retirado 104.000 metros de suelo turístico haciendo otro tipo de concesión. Yo no entiendo por qué no es esa la línea. Me explico. ¿Por qué no es la línea de hablar? Incluso desde la oposición. Que puede haber cosas que no te parezcan bien. Lo comprendo. Pero, por ejemplo, el tema del agua y el planeamiento son cosas que afirmar rotundidades y con tanta contundencia en sesiones plenarias como para dejar al otro como un mentiroso o como un sinvergüenza, o como un yo qué sé, pues no lo entiendo. Es que no son cosas que no creo que beneficien al debate social de este tipo de cuestiones. La gente quiere participar, pero quieren participar, entiendo yo, cuanto menos crispados estemos, mejor que mejor. No sé si me estoy explicando lo que quiero y el otro día, decir. como decías tú, la actuación de Jesús Machín Tavía también, luego en el pleno él lo decía y le invitaba a Ariagona, pero si es que esto está aquí, si los técnicos lo dicen así, y luego hablaba de todo, pues como es un PIOD. El PIOD es como la carta magna, ¿no? Es donde tiene que estar todo. Pero luego, lo que estás diciendo tú, el consenso para eliminar camas es con propietario a propietario, los que tienen, y tú le vas a tienes que negociar. Tendrás que dar algo, o tú tienes que compensarle con algo, porque puede haber a lo mejor otro tipo de suelos, aquí hay cuestiones que uno no sabe y pueden ser más complejas, o directamente sería una compensación indemnizatoria económica, que entiendo que no se ha hecho pública, o sea que si se van retirando camas será por otra serie de movimientos, vamos a decir, sobre plano, por decirlo, a mi forma de decirlo. Es decir, que todo, vuelvo a lo mismo, es trabajo. Tú, para conseguir las cosas, nadie no puede irse, como dice Ariagona, no, la ley de cabildos permite que no sé qué, digo, la ley de cabildos permitirá lo que tú quieras, pero luego hay una serie de cosas que hay propietarios con unos derechos adquiridos, con cuestiones que compraron, pues si son licencias turísticas, pues para hacer licencias turísticas. Y ahora tú no me puedes decir que eso es una zona verde, porque me lo tendrás que indemnizar. Y por eso yo creo que hay cosas que, un poco a lo que venías a decir con el consenso, va a haber que revisarlas caso a caso y trabajar más. No, y que hay una cosa, si la ley te ampara ahora, también te amparaba hace un año, ¿no? Claro. Entonces, claro, es decir, los berenjenales tú se supone que se los dejas a otros para tal, vamos. ¿Y tú estuviste ahí? No puede ser, mira, estaba mirando, ¿sabes cuántos 104.000 metros cuadrados? Es decir, pon tú que un campo de fútbol tiene más o menos 1 hectárea, ¿no? 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados, es decir, estamos hablando que serían 10 campos de fútbol de 1 hectárea, o sea, de 10.000 metros cuadrados. Es una pasada. Yo espero que esos acuerdos con los propietarios se consoliden, porque tenemos en cuenta que el borrador, que fue un anuncio que hizo ayer Suso Machín, el borrador no, es decir, sí, el borrador sale a exposición pública, o el documento del plan sale a exposición pública el próximo 23 de este mes, o sea, de esto de poquito, después de Semana Santa. Y que es importante, ya tenemos un borrador para que todo el mundo pueda ahí decir lo que quiera. Pero claro, la aprobación definitiva de este plan insular va a ser complicado, va a ser casi imposible que se haga en esta legislatura. Entonces, claro, vamos a estar en un tiempo en el que, y probablemente quien lo apruebe sea otro equipo de gobierno, del mismo color o de color diferente, pero tendrá que aprobarlo probablemente otro como equipo haya de cambio gobierno. de grupo de gobierno y si entra el PSOE, no le va a aprobar. Pero de ahí, Insular. no, eso de no lo va a aprobar, no, Andrés, de ahí que yo diga que es necesario el consenso. No podemos esperar otra legislatura más por otro plan. Pero si siendo socio de gobierno no aprobó ni el propio plan de izquierda, ayer, que lo habían elaborado espérate, ellos. la mayor verdad que dijo ayer el consejero Jesús Machín fue: a ninguno nos va a gustar del todo el plan insular. Ni siquiera ellos. Esa fue la mayor verdad que pudo decir ayer. Es real. Esto no llueve a gusto de todos, pero señores, tenemos unos problemones con la vivienda, unos problemones con faltas de infraestructuras sanitarias, educativas, de temas de carreteras. Hay que tomar decisiones. Entonces, esas decisiones no pueden ser de un solo... O sea, pienso, es mi opinión, porque es lo que están diciendo ustedes. Esto va a pasar. Este documento va a pasar a manos de otros si cambia el gobierno o si sigue. Me da igual si siguen, pero si cambiara... Lo lógico sería que al menos en este punto que es tan importante, que es de interés general ciudadano, les hemos votado para eso. Ustedes discutan por otras cosas. Pero señores,
y discutan por esto también, pero discutan dentro de un buscar soluciones, no más problemas. En fin. Valentín, Bueno, me tengo que ir. gracias, Buen fin de semana a todos. que tengas Nos vemos buen el fin lunes. de semana. Qué pena que Valentín se me vaya, porque le iba a decir lo de Cruz Cafuné y Forbes. Mira, te he escuchado y sobre la marcha te escuché y me puse a buscarlo porque me parece absolutamente sorprendente. Forbes España. Forbes pero España. Forbes. Es que ayer fui al kiosco y yo soy muy fan de los kioscos y siempre miro las revistas. De repente vi la de Forbes, que yo este mes no me la iba a comprar porque además viene con un suplemento sobre las mejores escuelas y yo, como tú comprenderás, pues no tengo hijos y no me interesa, ya lo saben ustedes, les doy parece que estoy haciéndole publi a Forbes, pero no. Y de repente me veo Cruz Cafuné en la portada y yo, ¿qué? Y entonces leo un poquito de lo que tienen y ponía, le hacen una entrevista, pero es que ponen que es uno de los mejores letristas de España en estos momentos. Y el tipo, Cruz Cafuné, él abraza su acento. De hecho, en sus canciones oímos 922, 928, porque él nació en Tenerife en el 93. Yo nací en el 91 y tengo 34. Él es que es más chico, 2 años menos que 31 años tiene. Tiene 31, sí. 31 años, un pollo. Y está llevando, además, muy pendiente a él. Buah, es que esto es apasionante, Valentín. Venga, te tienes que ir. No, pero Cruci es un crack. Pero es Sí, apasionante porque Quevedo subió como la espuma y hay un montón de gente que lo intenta picar. Que intenta picar a Quevedo con Cruz Cafuné. Y Cruz Cafuné siempre se ha mantenido... Carlos se llama. Bueno, Carlos siempre se ha mantenido al margen. Dice, lo que me tenga que llegar me llegará y nunca ha dejado de apoyar a los artistas canarios. Ha estado muy pegado aquí en Canarias. Chacho, que dice Chinija, que tienen sus canciones, la de Guaguancó, que puse al principio del programa. Dice, Chinija, guagua... O sea, él habla, por ejemplo, en una de sus canciones, de sus primeros discos, dice, Marruecos está a 20 minutos de Teguise. Tío, escuchen las letras de este tío, porque de verdad es rapero, es canario, muy reivindicativo. Ustedes podrán estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Es verdad que tiene unas canciones, algunas de ellas, que para mí es como el culo de aquella, el no sé qué del otro. Pero bueno, tampoco me voy a meter con eso. Bueno, yo no lo sé, yo no lo controlo mucho, pero yo me alegro. Y me alegro que sí hay dos cabezas visibles, ¿no? Si puede ser Quevedo y si puede ser Cruz Cafuné. Y si puede ser que nos sintamos orgullosos de claro, ellos. Te quiero decir que parece que hay canarios que se hacen famosos por cada cosa que digo yo, chacho, qué vergüenza. No, y esto también siempre, en el mundo de la música, siempre ha sido como de los grandes. Es decir, estaban los Beatles y los Rolling, o estaba Blur y Oasis. Ese tipo de pique incluso les mejoran a ellos en el sentido de que tienen que ser más competitivos. Los Beatles siempre decían que cuando oyeron el disco Pet Sounds de los Beach Boys, decían que reconocían, dicen, estos están cantando mejor que nosotros, como si, ponte las pilas porque estos nos van a pasar. Y efectivamente, bueno, los Beatles eran incombustibles y se superaron una y otra vez, pero que sí es cierto que eso viene bien, y si ellos tienen yo creo que se tendrán respeto. No conozco la relación. Sí, tienen mucho respeto. Claro, de hecho, la gente te vas a enfrentar. De hecho, la gente ha dicho, ¿por qué Cruz Cafuné? Hay una comidilla en redes sociales, pero esto es sutil. O sea, quiero decir, hay que vivir ahí como hago yo para enterarse y te tiene que gustar. Y entonces hay una comidilla desde hace años que por qué Bizarrap no ha hecho una canción con Cruz Cafuné. Bizarrap, acordémonos de Shakira, las mujeres facturan, todo ese rollo y tal. Cualquier sesión que hace Bizarrap se vuelve viral y al artista lo catapulta. Pasó con Quevedo también. Entonces, a Cruz Cafuné le han preguntado en muchísimas entrevistas, tal, y él dice, lo que tenga que pasar, pasará. Y nadie entiende muy bien por qué Bizarrap y Cruz Cafuné no han hecho una sesión. Yo no lo sé. Pero bueno, Cruz Cafuné está en Forbes, tú mismo, o sea, te quiero decir. Vamos a terminar con el programa. Andrés Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque había mucho bajo, pero hoy me cuesta verla con los ojos aguados. Vibra el móvil, deseo que seas tú. Por tu barrio tengo